Vamos a dar inicio pues a este curso de metrados y metrados de obra. Ya. Vamos a tratar de tocar todo este tópico que se ha propuesto, ¿no? Vamos a cumplir a cabalidad y vamos a tratar de sumarle algunos ejemplos, ¿no? Que he tenido durante la ejecución de proyectos. Evidentemente estamos hablando de valorizaciones y metrados de obras, ya que podemos valorizar también servicios, podemos valorizar también de repente encontrar el costo de un bien, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar específicamente en lo que son las valorizaciones de obras. Y para ello hay que entender qué es una obra en primer lugar, ya que les comento, el pintado del cerco metálico de un parque será una obra, o sea, ese trabajo de pintar, por ejemplo, el reparar las veredas de cierta zona será una obra, ¿no? Entonces, vemos que hay muchos trabajos que se ejecutan, pero se pueden confundir entre si son obras y si son servicios, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a nuestra normativa, que nos va a despejar rápidamente lo que es una obra, y nos menciona pues que una obra puede ser una construcción, una reconstrucción, una remodelación, un mejoramiento, una demolición, una renovación, una ampliación y una habilitación. Miren, todas esas actividades pueden ser catalogadas como obra, siempre y cuando cumplan algunas características. La primera característica es que se den bienes inmuebles, ¿no? O sea, un bien inmueble es vendría a ser algo que no puede ser transportado sin perder su esencia, naturaleza o forma, ¿no? La tierra y todo lo que se adhiere se inmoviliza. Y al mismo tiempo estas actividades deberían tener otras características como que deben requerir dirección técnica, entendiendo por dirección técnica que cuenten con un ingeniero residente y un ingeniero supervisor. Ya, porque así está estipulado en la norma, así está estipulado en nuestro reglamento. También las obras deben contar con un expediente técnico, entendiendo que un expediente técnico es un conjunto de documentos. En realidad son aproximadamente 9 documentos, ¿no? En los que podemos mencionar memoria descriptiva, podemos mencionar metrados, podemos mencionar análisis de precios unitarios, especificaciones, ¿no? El propio presupuesto, la fecha del presupuesto, fórmulas polinómicas y cualquier estudio que sea complementario y sea necesario para ejecutar ese trabajo. ¿Ya? Ese trabajo. Y también para ser catalogado como obra debe contar con materiales y con equipos, ¿ya? Con materiales y equipos. Bien, nosotros, bueno, ahí tenemos algunos ejemplos para que ustedes puedan simplemente diferenciar qué es una obra, ¿no? Los trabajos de reparación de pistas o los trabajos de limpieza de cauce de los ríos son catalogados como servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumplen con las cosas que hemos mencionado hace un momento. Antes de poder valorizar las obras, yo tengo que saber que todas las obras son contratadas bajo un sistema, ¿no? Hay sistemas de contratación de obras, ¿no? Y esos 3 sistemas de contratación de obra son las obras contratadas a suma alzada, son las obras contratadas en un sistema a precios unitarios, ya que hay diferencias entre ellas a la hora de valorizar, ¿no? Y obras contratadas en un esquema mixto significa que de todo el presupuesto va a haber actividades que están contratadas bajo un sistema suma alzada y van a haber actividades que están contratadas bajo precios unitarios. Miren, o sea, involucra las dos actividades, pero estas están definidas ya desde un comienzo, ¿no? Mejor dicho, desde las bases, desde el proceso de selección, ¿ya? Del proceso de selección. El sistema de contrataciones a suma alzada tiene algunas características que debes conocer.
¿Ya? Características como cuáles. Por ejemplo, que este tipo de contratos o este tipo de sistemas se va a dar en ciertas ocasiones, cuando se tenga con certeza las cantidades, magnitudes y calidades de las actividades o tareas o las partidas, ¿ya? Como quieran, como ustedes las conozcan, ¿ya? Como ustedes las conozcan. Cuando se dé esa condición, normalmente esa obra se contrata bajo el sistema a suma alzada, ¿ya? Bajo el sistema a suma alzada. ¿Qué involucra este sistema? Involucra que el postor, o sea, el postor ganador de la obra, haya ofertado un monto integral, ¿no? Un monto integral por la ejecución de esa obra, ¿ya? Por la ejecución de esa obra. Y va a ofertar un plazo para ejecutar, ¿ya? Por ejemplo, el hospital, el postor oferta 10 millones de soles para construir el hospital, ¿no? Un colegio dice, yo voy a ofertar 1 millón de soles para construir el colegio. De esa manera, ¿ya? De esa manera se trata, de esa manera se trata. Pero si bien es cierto, pues el monto es integral, tiene que estar definido cada una de las actividades, ¿no? Es por eso que el postor ganador o el postor va a ofertar un desagregado de partidas, ¿no? Mejor dicho, se le va a entregar el expediente técnico y él va a corroborar todas las actividades que puedan entrar en el proyecto, incluyendo su metrado, ¿no? Su metrado, incluyendo su costo. Todo eso forma parte de su oferta, ¿ya? Todo eso forma parte de su oferta. Y es por eso que acá se entiende que el postor asume cualquier incompatibilidad, ¿no? Por ejemplo, si hay un menor metrado, eh, va a estar a favor del contratista, ¿no? Y si hay un mayor metrado, va a ser asumido por el propio contratista. ¿Ya? Eso es lo que se quiere mencionar, ya que él ha presentado su desagregado de partidas, ¿ya? Su desagregado de partidas. Cabe mencionar que en este tipo de proyectos, por la propia forma que se está dando este sistema de contratación, se ha previsto un orden de predación para de repente resolver cualquier incompatibilidad, cualquier controversia, siempre y cuando esté dentro de este alcance, ¿no? Por ejemplo, donde el primer orden de este orden de prelación son los planos, después vendrían las especificaciones técnicas, posteriormente las memorias descriptivas y finalmente el presupuesto, ¿no? Entendiendo que, por ejemplo, si en un plano se muestra que la puerta es de, por decir así, de 1,20 m por 2,60 de alto, ¿ya? En los planos se muestra que la puerta es de 1,20 m de ancho por 2,60 de alto y en el presupuesto nos menciona la partida y la partida nos dice que la puerta es de 1,20 m por 2,20, ¿no? O sea, es mucho menor el metrado de la madera. El contratista está obligado a hacer lo que muestran los planos, ¿no? Por el orden de prelación, ¿ya? Eso es lo que tiene en particular esto, ¿no? No existen mayores metrados, no existen tampoco los menores de metrados, ¿ya? Pero sin embargo sí se pueden dar los adicionales, ¿no? Sí se pueden dar los adicionales, ¿ya? Se pueden dar los adicionales. Ya está. El sistema de contrataciones a precios unitarios prácticamente se va a dar cuando se desconoce con exactitud prácticamente las magnitud de las actividades, ¿no? Cosa que normalmente pasa en obras de carreteras. Por ejemplo, cuando estamos haciendo las partidas o actividades de corte de talud,
desconocemos con exactitud, ¿no? Porque podemos tratar de acercarnos muy bien al metrado, pero desconocemos con exactitud esa magnitud de esa partida. Es preferible, se prefiere contratar bajo el sistema a precios unitarios, ¿no? Donde el postor oferta ya no un monto integral, sino oferta el precio de las partidas, ¿no? Él oferta el costo de cada actividad, evidentemente también un plazo de ejecución, ¿ya? Un plazo de ejecución. Acá sí existen los mayores metrados, si en caso se dieran. No estoy diciendo que se van a ejecutar inmediatamente. La norma ha establecido ya un procedimiento para que esto se ejecute, ¿ya? Para que esto se ejecute. Y también los menores metrados, ¿no? A actividades que no llegues al 100% por algún motivo, solamente se te va a pagar lo que realmente construiste, ¿ya? Lo que realmente construiste. Un sistema mixto engloba a estos dos sistemas anteriores, ¿no? Donde algunas actividades se van a dar bajo esta modalidad y otras actividades se van a dar a precios unitarios, ¿no? Algunas a suma alzada y otras a precios unitarios. Pero no es que el postor elija, sino que esto ya está definido dentro de las bases, dentro del expediente técnico, ¿no? Durante el proceso de selección. He notado en todo este tiempo que se suele confundir los sistemas de contratación con las modalidades, por eso voy a mencionar las modalidades de ejecución que están previstas en el reglamento de la ley de contrataciones, ya en su artículo 36, y son dos estas modalidades, ¿no? Son las modalidades llave en mano y tenemos la modalidad concurso-oferta. Acá involucra pues más de una tarea, más de un contrato, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en el concurso oferta se le encarga al postor elaborar el expediente técnico, ¿ya? Hay que entender que este trabajo, que es un trabajo de consultoría, va a estar contratado bajo un sistema de contratación, puede ser suma alzada, precios unitarios, ¿no? Y también se le encarga la ejecución de la obra, que también va a estar contratada bajo un sistema de contratación, ¿no? Eso sería un concurso oferta. Pero también la modalidad llave en mano involucra, pues, casi es muy parecido al concurso oferta, pero tiene más trabajos. Por ejemplo, involucra la elaboración del expediente técnico, la construcción o ejecución de la obra, el equipamiento y montaje de los equipos o servicios que se estén instalando y la puesta también dice acá en servicio, ¿no? Si en caso hubiera algunos equipos. Como ven, son más obligaciones que se le encarga al contratista. Ya cada una de ellas está contratado con un sistema, ya con un sistema. Listo, miren acá, vamos a ver otro tema que son los adelantos, ¿ya? ¿Y por qué vamos a ver los adelantos? Porque estos adelantos van a modificar la forma de valorizar, ¿ya? Van a modificar la forma de valorizar. Vamos a tener dos tipos de adelanto que la entidad puede darle al contratista con la intención de darle liquidez, ¿ya? Por ejemplo, le va a dar adelantos directos, ¿ya? Adelantos directos, ¿ya? Y va a haber adelanto de materiales, ¿ya? Los adelantos directos que le da la entidad al contratista son de repente para que pague personal o alquile algunos equipos, por así decirlo, ¿no? Mientras que los adelantos para materiales, netamente acá el contratista va a comprar materiales, ¿ya? Va a comprar material.
estos montos que da la entidad a las empresas tienen un tope. Por ejemplo, el adelanto directo solamente puede ser otorgado como máximo hasta el 10% del monto del contrato. Y de la misma manera los adelantos de materiales pueden ser otorgados hasta un 20% del monto del contrato. Pero esto siempre y cuando esté estipulado en las bases. O sea, que la entidad así haya previsto, así lo haya previsto. Acá algo que tienes que saber, algo que tienes que saber. Imagínate que el monto del contrato es de 1.000.000 de soles, ¿ya? Es de 1.000.000 de soles. Y se ha previsto en las bases otorgarle hasta el 10%. ¿Cuánto le pueden otorgar como máximo al contratista? 100.000 soles, pues, ¿no? El 10%, ¿ya? Pero para que el contratista pueda recibir dinero, 20 materiales. Te ¿ya? abarcas todo, chopas todo. ¿Ya? A ver, para que el contratista pueda recibir este adelanto de materiales, que puede ser hasta el 10%, tiene que solicitarlo de acuerdo al plazo establecido y tiene que presentar la factura de la garantía. ¿Por qué? ¿Cuál es la factura de la garantía? Por ejemplo, si el contratista quiere que la entidad le preste 100.000 soles, el contratista tiene que ir al banco y depositar 100.000 soles. ¿Ya? 100.000 soles. Y esa garantía lo tiene que presentar. De la misma manera en adelanto de materiales, ¿no? En adelanto de materiales, si la entidad ha previsto prestarle hasta el 20% del monto del contrato, él también presentará una solicitud de acuerdo al plazo establecido y de ahí presentará la factura por el mismo monto, ¿no? Un poco medio raro, ¿no? O sea, el contratista quiere dinero para su liquidez, sin embargo, tiene que depositar la misma cantidad en algún banco como garantía. Esto podría ser un caso de esta manera, pero las empresas jurídicas pueden tener bienes, ¿no? Pueden tener terrenos, pueden tener equipos, ¿no? Y eso lo ponen una especie de hipoteca y el banco ya emite esa garantía. Ya está. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque miren, si a mí me prestan dinero, si es un adelanto directo, la norma dice que yo debo devolver ese dinero prestado y lo voy a devolver, para el caso del adelanto directo, lo voy a devolver de manera proporcional durante las valorizaciones. Esta acción de devolver el dinero se llama amortizar, ¿ya? Se llama amortizar. Y de la misma manera, el adelanto de materiales también tiene que ser devuelto. Pero esto ya no está de manera proporcional a lo que yo valorizo, sino va a estar en función al material que se ha utilizado en el periodo de tiempo, ¿ya? El material que se ha utilizado en el periodo de tiempo. Listo, continuamos. Pues ahí estamos viendo el artículo 180 que engloba lo que yo les he dicho, el 10% y 20% como topes. Miren los adelantos directos, el plazo está previsto también en la norma y dice pues que se tiene que dar dentro de los 8 días siguientes a la suscripción del contrato y la empresa tiene, la entidad tiene que entregar este monto, ¿no? Dentro de los 7 días siguientes, ¿no? Aproximadamente estamos hablando de unos 15 días, ya estamos hablando de unos 15 días. Bien, y como última parte, para ya entrar a hablar de valorizaciones,
he mencionado ya lo que son los adelantos. Todavía no hemos visto su impacto en la valorización, pero algo que tienes que saber son cuándo inicia el plazo, ¿ya? Cuándo inicia el plazo de la obra. Y el plazo de la obra va a iniciar al día siguiente después que se cumplan algunas condiciones. ¿Qué condiciones son las que se deben cumplir? Por ejemplo, que la entidad haya notificado al contratista quién es el inspector. ¿Recuerdan cuando un poco mencioné la definición de obra? La definición de obra decía que las obras deben contar con profesional, ¿no? Técnico, ¿no? Con un plantel técnico que son el ingeniero residente y el ingeniero supervisor. Entonces, para que se cumpla el inicio del plazo de ejecución de una obra, se tiene que haber contratado ya al inspector o designado al inspector o haber contratado al supervisor, ¿ya? O haber contratado al supervisor. ¿Qué más? Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno. Ya hay que recordar que a veces hay zonas donde se van a dar ciertos trabajos que no se pueden otorgar al inicio de un proyecto. Estos se van a ir dando más adelante. ¿Ya? Estos se van a ir dando más adelante. Otro de los documentos es de que si se ha previsto que la entidad vaya a entregar algunos materiales, porque cuenta con ellos, no es que los va a comprar y estos están en su almacén, ¿no? Se tiene que generar un cronograma colocando ahí los días de entrega, ¿no? Los días de entrega. Cuando uno es postor, cuando uno postula para poder ganar una obra, uno suele comprar las bases, se menciona, ¿no? Se dice de esa manera, pero es la inscripción que uno hace para que pueda participar de un proceso de selección, ¿ya? Ese día que yo me inscribo, la entidad me alcance el expediente de alguna manera. Me lo alcanzará de manera física, me lo alcanzará de manera digital, firmado, entendiendo que lo que va a hacer el postor es coger esa información y presentar su oferta. Ya va a presentar su oferta. Entonces, se da por entregado ya el expediente técnico, a no ser que haya sufrido un cambio durante la etapa de absolución de consultas y observación, ¿no? Que se da a promedio en 3 días. Si ha habido ahí un cambio o ha habido una consulta, una observación que modifique el expediente técnico, se tiene que volver a entregar. Pero si esto no ha ocurrido, se da por entregado al contratista. Y miren la última parte. La última parte dice que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, ¿no? También es una condición para el inicio de las obras. Bien, ahora sí, vamos a entrar un poco a las valorizaciones, que era lo que veníamos, pero vamos a seguir hablando de lo que hemos mencionado, ¿ya? Que tiene que ver con este tema, ¿ya? Que tiene que ver con este tema. Por ejemplo, vamos definiendo qué es una valorización. El artículo 194, nos da ya un alcance, ¿no? Nos dice que las valorizaciones tienen el carácter de pago a cuenta, ¿no? Y son elaboradas el último día de cada periodo por el supervisor y el contratista, ¿no? Los dos el último día de cada periodo. Los periodos de obras por lo general son mensuales, pero el último día del mes 30 o 31
prácticamente concilian ellos una planilla de metrados y posteriormente esa planilla nos sirve para elaborar las valorizaciones, ¿ya? Para elaborar las valorizaciones. Pero un concepto mucho más adecuado para las valorizaciones es que es la cuantificación del costo de los trabajos. O sea, yo voy a calcular cuánto de los trabajos he avanzado y los voy a mostrar, pero en costo, o sea, lo voy a mostrar en monto en realidad, ¿ya? En monto. Evidentemente, esta cuantificación está orientada a las partidas avanzadas o culminadas, pero que cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, que cumplan que deberían estar acorde a lo que la especificación técnica menciona. Por ejemplo, si yo tengo una partida de ventana, ¿ya? Y dice, la especificación dice que debe ser con sistema directo de ventana, yo no le voy a poner marco de madera, ¿no? Porque la especificación está diciendo que es de otras características, ¿ya? Que son de otras características. Entonces, toda partida de una obra está acorde a su especificación técnica. Vuelvo a mencionar que estas son elaborados el último día de cada periodo. Con respecto a los metrados de obra, hay que entender que estos metrados son calculados utilizando la especificación técnica. Ya debe estar compatibilizado el tema de esos recursos, ¿no? Deben estar cumpliendo con lo que pide, pues, la especificación. Por ejemplo, partida de concreto, de repente la especificación dice que es un concreto 175. Entonces, ¿qué recursos tiene? Tiene 8.6 bolsas de cemento, tiene 0.52 metros cúbicos de piedra. Entonces, hay especificaciones que necesariamente se tienen que cumplir. ¿Ya? Acá el ingeniero David nos hace una consulta, ¿no? Que ya íbamos a llegar en un momentito. Pero no es ingeniero, ¿cuál es la norma que tiene que ver con el reajuste? ¿No? Sí, estamos entrando ya ahorita a lo que es valorización, ¿no? Y sí, justo era lo que venía por acá. Terminamos y hablamos del reajuste. En realidad la norma es el Decreto Supremo 011 del año 79 C, la que engloba a lo que tenga que ver con reajuste, ¿no? Y es ratificada en nuestro reglamento de metrado, en nuestro reglamento, digo, de la ley de contratación, ¿no? En el reglamento de metrados está la secuencia lógica de las actividades. Ya está. Miren, siguiendo hablando de los metrados de las actividades, de los metrados de las tareas, de los metrados de las partidas, porque todos esos nombres son lo mismo. Yo te pregunto acá, en la segunda foto, ya en la parte inferior, nos dice que esta es la partida. Esta es la actividad. Y se llama mejoramiento de terreno con material de piedra over. Incluso nos da las medidas. ¿Ya? Incluso nos dan las medidas. ¿Ya? Y mira acá el volquete ya colocó la piedra over. La pregunta es, esta piedra que está acá, ya lo puedo valorizar, ¿no? Yo puedo medir ahí, ¿no? Su largo, su ancho y su alto, y ya lo podría valorizar, ¿no? La pregunta es si eso es más que suficiente. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la especificación técnica es muy probable que me diga que esto debería tener un grado de compactación, ¿ya? Un grado de compactación. Entonces no lo puedo valorizar.
¿ya? No lo puedo valorizar. ¿Ah? Eso es lo que nos menciona, ¿no? Que todas las actividades, valorizar son los trabajos ejecutados, expresados en costo, pero que están relacionados o están cumpliendo lo que la especificación técnica dice. Acá igual, mira, acá están compactando todo un área, ¿no? La pregunta es, ¿ya lo puedo valorizar? Y es igual que el anterior, ¿no? No podría valorizarlo porque todavía no le he sacado un ensayo de densidad, ¿no? No he sacado el grado de compactación que es necesario, ¿ya? El grado de compactación que yo necesito, ¿ya? Que yo necesito. Listo, ¿no? Entonces ahí a eso le llamamos tratar de valorizar las partidas. ¿Y cómo voy a valorizar yo las partidas? Porque las tengo que metrar. Como referencia yo voy a utilizar las fórmulas y el metrado y la forma de metrar, las fórmulas que están previstas en el expediente técnico. Eso es una muy buena práctica, ¿no? Entender cómo el proyectista ha cuantificado la actividad. Es una buena práctica que también yo utilice de la misma manera para cobrar las actividades. Ya, cobrar las actividades. Entonces, ahí tenemos esto. Bien, ¿cuál es el procedimiento de una valorización? ¿Ya? ¿Cuál es el procedimiento de una valorización? El procedimiento de una valorización, ¿ya? Está estipulado en el artículo 194 del reglamento de la ley de contrataciones y nos dice pues que los metrados de obra, los metrados de avance, los metrados de las partidas se van a formular y se van a valorizar conjuntamente la parte de la supervisión y la parte de la residencia, ¿no? Van a, ahí, evidentemente el supervisor va a verificar los metrados de avance que está presentando el contratista a través del residente, ¿ya? No es que van a pactar, no es que van a decir, ah, ya, este mes, mira, sé que no has avanzado la partida en concreto, pero igual te la voy a pasar. Eso no está diciendo la norma. Dice que van a ser elaborados conjuntamente, cada uno desde su posición. El contratista desde la posición de querer cobrar los trabajos que ha ejecutado y la supervisión de verificar que estos trabajos se hayan cumplido de acuerdo a lo que está estipulado en el expediente técnico. Estas valorizaciones se dan o se elaboran el último día de cada periodo. Podemos tener un periodo quincenal, podemos tener un periodo mensual. Lo más común es tener periodos mensuales, ¿ya? Es tener periodos mensuales. Eso es muy común en el tema de obras, ¿ya? En el tema de obras. El supervisor revisa esos metrados y los va a enviar a la entidad, revisa la valorización y el plazo que tiene es 5 días. 5 días, pero se van a contar a partir del primer día hábil. Por ejemplo, si cayó el día 1 del mes, cayó sábado, estos 5 días recién se cuentan a partir del día lunes. ¿Ya? Se cuentan a partir del día lunes. Ya está. Y la entidad va a cancelar por esos trabajos hasta el último día del mes siguiente. ¿Ya? Hasta el último día del mes siguiente. Acá podemos visualizar tranquilamente todo lo que menciona el artículo, ¿no? Hay un ejemplo, en mayo, se ha trabajado en mayo, el último día se elaboran esos metrados, ¿ya? No quiere decir que es el último día, sino que ya durante los últimos días del mes
ya se van a campo, tanto la supervisión como la residencia, para que revisen esos trabajos avanzados, ¿ya? ¿Ya? Igualito acá se cuenta, la supervisión va a revisar durante 5 días, 5 días va a tener como plazo para revisar la valorización y de ahí elevarla a la entidad, y la entidad tiene hasta el último día del mes para pagar, ¿ya? Para pagar. ¿Puede haber discrepancias? Claro que puede haber discrepancias, ¿no? Si esas discrepancias son menores al 5%, se resuelven en la siguiente valorización o en la liquidación. Si esas discrepancias o errores son mayores al 5% del monto del contrato, pueden ser sometidas pues a un medio de conciliación, ¿no? A un medio de conciliación. Listo. Vamos a ver cómo se valorizan obras a suma alzada y obras a precios unitarios, para poder entenderlos, ¿no? Por ejemplo, mira, las obras a suma alzada dice que se van a valorizar con los metrados realmente ejecutados. Nada de metrados proyectados, nada de trabajos que se van a ejecutar durante los 5 días siguientes, no. Dice metrados ejecutados, ¿no? Y se le va, los metrados son los que se presentaron en el desagregado de partidas, ¿no? Las que presentó el postor como parte de su oferta económica, ¿ya? Como parte de su oferta económica. Adicionalmente a esos metrados se le va a agregar montos proporcionales, dice, de gastos generales y utilidades, ¿ya? Montos proporcionales de gastos generales y utilidades, ¿ya? Y utilidades. ¿Cuál es lo interesante acá? Lo interesante en este suma alzada es que no existe el mayor metrado. El mayor metrado, si existiera, es asumido por el contratista. Y el menor metrado, si existiera, va a ser asumido por la entidad. ¿Ya? Va a ser asumido por la entidad. Acá hay un ejemplo que ustedes ya van a poder revisar. Después tenemos las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios. Y mira lo que dice el artículo 194.2. Dice que las valorizaciones contratadas bajo el sistema a precios unitarios se van a dar en función a los metrados ejecutados. También dice metrados ejecutados, no dice metrados proyectados, no dice metrados acordados, dice metrados ejecutados. Y que se van a dar a estos metrados, se les van a sumar proporcionalmente los gastos generales y utilidades, ¿ya? Y utilidad. Si recuerdan un poquito, es lo mismo que está en obras contratadas bajo el sistema suma alzada. Se valorizan los metrados realmente ejecutados y se agregan de manera proporcional los gastos generales y las utilidades. Lo que acá tienes que ver es que en obras bajo el sistema de precios unitarios, ¿ya? Sí existen los mayores metrados. Pero recuerda, no te estoy diciendo que ejecutes mayores metrados. Te estoy diciendo que sí existen y esos tienen su forma de aprobación, ¿no? Su forma de solicitar que se paguen esos trabajos, ¿ya? Que se paguen esos trabajos. Yo voy a abrir en estos momentos, una hojita, ¿ya? De una valorización. Voy a abrir por acá y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Listo, acá tenemos una hoja de valorización, ¿ya? Una hoja de valorización. Lo primero que tienes que saber en una valorización
es que vas a colocar el alcance, vas a colocar el presupuesto, pues lo que te han encargado realizar, ¿ya? Lo que te han encargado realizar son estas actividades, ¿no? Donde tienes las actividades con sus partidas de primer orden o de segundo orden que vienen a ser los títulos, y de ahí tienes netamente la actividad que se cuantifica en una unidad de medida, ¿ya? Y tiene su costo, ¿no? Y tiene su costo. Estas serían todo lo que te han encargado de ejecutar. Adicionalmente a esas actividades, se le ha agregado los gastos generales, que vendría a ser parte del costo indirecto, y la utilidad, que es la ganancia de la empresa, ¿ya? Que es la ganancia de la empresa. Yo te pregunto algo importante acá. Estos costos que están acá, mira, si todavía no entramos a valorizar, pero sin embargo te consulto. Estos costos que están acá, ¿costos de qué fecha son? ¿Costos de qué fecha son? ¿Ya? Vamos a ponerle una fecha. Vamos a decir que este expediente se hizo, ya estamos, por ejemplo, febrero. Vamos a decir que esto es de julio del 2021. ¿Ya? Es la fecha, esta es la fecha del presupuesto del expediente. ¿Ya? La fecha del presupuesto del expediente. Pero yo estoy valorizando enero del 2022. ¿Ya? Los trabajos los he ejecutado en enero del 2022. ¿Ya? En enero del 2022. No es de la aprobación del expediente, es de la fecha que está en el presupuesto. Porque yo puedo presentar un expediente como consultor el 15 de enero y ese expediente lo aprueban en febrero. ¿Ya? O sea, hay que tener claro. En otras palabras, vamos a ver qué es la fecha de donde se cotizaron los recursos. ¿Ya? De donde se cotizaron los recursos. Esto vamos a ver en este taller, ¿ya? En este curso, que es de 2 fechas en realidad. ¿Ya? Vamos a ver. Listo. Entonces, lo que quiero que entiendas es que el presupuesto es de julio del 2021 y los trabajos se están ejecutando en enero del 2022. Y yo voy a realizar mi valorización, ¿ya? Y yo voy a realizar mi valorización. Listo, pero lo vamos a seguir hablando de ello. Ahorita les contesto a los que están hablando de reajuste, sino que vamos por partes. Mira, una valorización tiene 4 columnas. Voy a tener una columna por acá, otra columna por acá, y las estoy pintando para que tú lo veas. Es lo usual, ¿ya? Una valorización tiene 4 columnas. Y tú miras, ingeniero, pero esos no son 4, ahí está pintando cada 2. No, es que es una columna que está mostrando la información simplemente de 2 maneras, ¿ya? 2 maneras. Pero imagínate que solo tenga 4 columnas, ¿ya? La segunda columna son los trabajos actuales, los trabajos que se están realizando en el periodo de la valorización, ¿ya? ¿Y cómo se están expresando? Acá estás expresando el avance, pero en costo. ¿Cómo así? Por ejemplo, mira, yo tengo 360 metros cuadrados de encofrado. Yo puedo decir que solamente he hecho 20 metros cuadrados, lo que me equivale a un costo de 840. O sea, he multiplicado 20 por su precio unitario. ¿Ya? O sea, estoy expresando el trabajo ejecutado, pero en costo, porque quiero cobrarlo. El contratista quiere cobrar ese trabajo, ¿ya? Quiere cobrar ese trabajo. De eso se trata valorizar, de que tú coloques acá todo lo que te han encargado, y pero tienes que expresarlo en costo, ¿ya? Tienes que expresarlo en costo. Evidentemente, para que ese trabajo sea valorizado,
tiene que cumplir con la especificación técnica. Tiene que haber una planilla de cómo se ha calculado estos montos. Y te dije que normalmente tomamos como referencia las fórmulas utilizadas en el expediente técnico, ¿ya? En el expediente técnico. Todos los trabajos en el periodo van a sumar un monto. Y acá lo estoy mostrando. Y acá lo estoy mostrando. Pero esto no es la valorización. ¿Por qué? Porque recuerda, ¿qué decía hace un momento? Las valorizaciones contratadas bajo el sistema suma alzada y contratadas las valorizaciones bajo el sistema a precios unitarios, decía que vamos a calcular los metrados ejecutados y le vamos a agregar ¿qué cosa? De manera proporcional. ¿Qué le agregamos de manera proporcional? Le vamos a agregar los gastos generales y las utilidades, ¿ya? Y las utilidades. La suma de estos tres elementos sí es mi valorización, ¿ya? La suma de los tres elementos sí es mi valorización, ¿ya? Esto es mi valorización. En mi ejemplo es lo que suma 10,000, ¿ya? A esto le llamamos valorizar. Este es el monto que el contratista quiere cobrar, ¿ya? Quiere cobrar. Listo. Vamos a continuar. La columna número 1 se llama la columna anterior, que en el primer mes de valorización no tiene información, pero de ahí va a venir la información de que prácticamente va a ser la información del acumulado, lo que va a venir siempre al anterior. Ya no del actual, del acumulado. ¿Ya? O sea, sumo por acá, este acumulado viene acá, ¿no? Toda esta información. La tercera columna es la que ya mencioné, es el acumulado, que viene a ser la suma de la columna anterior con la columna actual. Estos dos componentes me da toda la columna del acumulado, ¿ya? Toda la columna del acumulado. Y la cuarta columna viene a ser el presupuesto restado con valores de la columna del acumulado. A eso le llamamos el saldo. Yo puedo restar los metrados, puedo restar los montos. Igual me tienen que salir los mismos valores, ¿ya? Entonces, es un resumen de esta manera lo que yo muestro por cobrar, ¿no? Lo que yo estoy mostrando por cobrar. Listo. Hasta ahí hay alguna... hasta ahí creo que está claro, ¿verdad? Hasta ahí creo que está bastante claro. Ahora sí, vamos a ir respondiendo algunas cosas. Esto es mi valorización, ¿ya? Esto es mi valorización. Voy a minimizar un poquito para acá nomás trabajar en esta misma hoja, ¿ya? Trabajar en esta. Consulta. Este monto que el contratista quiere cobrar, porque esto es lo que yo les dije que quería cobrar, pues, ¿no? Los metrados más, se le ha agregado de manera proporcional los gastos generales y la utilidad. El contratista está trabajando, según mi ejemplo, en enero del 2022. Recuerden que al contratista se le encarga que él compre los materiales, que él alquile los equipos, que él pague el personal. O sea, él está haciendo gastos con precios ¿de dónde? De enero del 2022. Sin embargo, el monto que él está presentando para que le paguen, ¿de qué mes era? De julio del 2021. De julio del 2021. ¿Verdad? Listo. Imaginemos que la obra solo tiene un recurso y ese recurso es el cemento. Imaginemos que el cemento en julio del 2021 cuesta 20 soles, pero en enero cuesta 40 soles, ¿ya? ¿Cómo encuentro yo
cómo encuentro esa variación del precio. Nosotros utilizamos para encontrar la variación del precio una letra que le llamamos K y decimos de esta manera: el precio del recurso en el mes de ejecución dividido entre el precio del recurso en el mes del presupuesto. Si yo reemplazo los valores para este ejemplo que tiene solo un recurso, ¿cuánto vale K? K es igual a 2, ¿verdad? K es igual a 2. ¿Qué significa que K sea igual a 2? Por ahí que está viendo que Frank está ahí respondiendo. ¿Qué significa que K, el valor de K, sea igual a 2? Que los precios han subido en el doble, estimados. Eso significa. K mide la variación del precio. No mide otra cosa, solo la variación del precio. Te está diciendo que los precios han subido en el doble. ¿Qué significa que K valga 0.5? Nunca va a haber 0.5, pero quiero que entiendas qué es lo que significa. Que los precios han disminuido en la mitad desde la fecha del expediente técnico hasta el día que se ejecutaron, hasta el día que se ejecutaron los trabajos. ¿Ya? Eso significa. ¿Y qué significa que K sea igual a 1? Que los precios no han variado, se mantienen. ¿Ya? Eso es lo que significa el valor de K. ¿Ya? Eso significa el valor de K. Hasta ahí todo lo tenemos claro, ¿verdad? Todo lo tenemos claro. Listo, yo voy a borrar acá algunas cosas. No quiero borrar esto porque todavía seguimos. Entonces, nosotros al valor de K, esto está estipulado en una normativa, la directiva 011 del año 79 BC, que es la norma que rige, pues la directiva, el decreto supremo que rige la elaboración de la fórmula polinómica. Y la fórmula polinómica viene a ser una fórmula que lo que me va a entregar, ¿qué cosa es? La variación del precio. ¿Ya? La variación del precio. No tiene otra finalidad la fórmula polinómica de decirme que el precio ha variado. ¿Cuánto ha variado el precio? Entre dos tiempos. Nada más. ¿Ya? Nada más. Bueno, no tratamos de resolver una fórmula polinómica, pero sería interesante, pero vamos a ver si no creo que nos dé el tiempo. Pero acá tenemos una fórmula polinómica, ¿no? Por ejemplo, esta. Una fórmula polinómica representa el 100% del presupuesto sin IGB. Está representando, ya que la suma de cada uno de estos sumandos ya es definido como un monomio, que vendría a ser la participación de los recursos en el costo total del proyecto, ¿ya? En el costo total del proyecto. Al final yo voy a tener K igual a 1.1, K igual a 1.05, K igual a 0.95, ¿no? Después de resolver esto, ¿no? Después de resolver esto. ¿Y para qué me sirve ese valor de K? Ese valor de K me sirve para yo poder encontrar la variación del precio. Por ejemplo, si los precios han disminuido, quiere decir que al contratista se le tiene que pagar menos. ¿Por qué? Porque los precios han bajado. Si los precios han subido, al contratista se le tiene que pagar más. ¿Para qué? Para que no esté perdiendo dinero, ¿ya? Y eso lo encontramos con un valor que se llama reintegro, ¿ya? Es reintegro.
¿A qué es igual el reintegro? ¿A qué es igual el reintegro? El reintegro es igual, ya lo voy a poner por acá, a la valorización del mes multiplicado por el valor de K menos 1. ¿Ya? De esta manera, nosotros le abonamos al contratista un dinero adicional porque los precios subieron, ¿no? Desde la fecha del presupuesto hasta la ejecución, o le quitamos, ¿ya? O le quitamos. Por ejemplo, voy a suponer que después de resolver la fórmula polinómica, me sale que los precios han variado en un 10%. ¿Ah? Eso quiere decir que el valor de K vale 1.1, ¿no? Todos de acuerdo, ¿no? Miren cómo estamos expresando. Entonces, ¿cuánto será el reintegro que le corresponde en este mes al contratista? Fácil, digo, la valorización del mes multiplicado por el valor de K menos 1. ¿Cuánto le corresponde? ¿Cuánto le corresponde? Y le está correspondiendo un valor de 1,039.80 soles, ¿no? Esto yo lo voy a sumar, yo voy a sumar así, valorización igual a 10,398, el reintegro va a ser igual a 1,039.80. La suma de los dos le llamaremos valorización bruta, y esta suma le agregamos el IGB, y la suma de los dos vendría a ser el monto a facturar por el contratista. ¿Sí? ¿Se entiende? Fácil, ¿verdad? Sencillo. Esto es valorizar, nada más. La intención es la de cobrar los trabajos, ¿ya? Cobrar los trabajos. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el K hubiera salido 0.95? Mira, si el K hubiera salido 0.95, el reintegro sería negativo. La valorización del mes sería 10,398 y le tengo que restar un reintegro de 519. ¿Por qué? Porque los precios bajaron, pues. Y como bajaron los precios, hay que, la entidad no puede perder, pues. No puede perder. Sí, acá algunos dicen, ¿no? Ingeniero, póngale 1 en vez de 0.95, ¿no? Si es 0.95, tienes tú que ponerle ese valor, ¿no? Acá se ha corrido, ahí debe ser. Listo, ya está. Entonces, ¿el reintegro puede salir positivo o negativo? Sí. Ahora ya saben por qué se da reintegro. Porque los costos que está cobrando el contratista son costos que tienen fecha del expediente, fecha del presupuesto, ¿no? Sin embargo, él está ejecutando en otra fecha mucho más adelantada, donde es probable que los precios suban. ¿Ya? Es probable que los precios suban. Listo. Vamos acá a ver qué nos menciona acá algunos muchachos, ingeniero. Nos dice, ¿cuál es la forma correcta de hacer el reajuste en las valorizaciones mensuales o en la liquidación? Los reajustes conocidos como reintegros, ¿ya? Sí, si bien es cierto, nuestra norma menciona en algunos artículos reajuste y en otros menciona reintegro. Yo te diría que uniformizar, pongámosle la forma de reintegrar, ¿ya? Y lo que es encontrar la variación del precio sería el valor de K, ¿ya? Valor de K. La norma dice que yo debo calcular estos reintegros durante los meses de valorización, durante el último mes de valorización o durante la liquidación. La norma permite hacer eso.
¿ya? Dependiendo del acuerdo que ustedes tengan con sus entidades, ya podrán realizar, ¿ya? Podrán realizar. Acá el ingeniero Héctor dice, ingeniero, ¿el reajuste es del mes valorizado o el mes pagado? Tendrías que ver, entender un poco, porque esa fórmula es recurrente. Sin embargo, digo, esa pregunta es recurrente porque no se entiende muy bien qué significa esta fórmula, porque si tú la entendieras, como lo estoy mostrando, no hay necesidad. O sea, lo que buscas es que tú entiendas que si el precio varió, se te tiene que reintegrar, ¿no? Entonces, yo pongo un ejemplo exagerado para no salirme del tema. Recuerden acá, estoy valorizando yo el mes de enero, ¿ya? El mes de enero del 2022, ¿ya? Y imagínate que me tenían que pagar el 28 de febrero, ¿no? Me tenían que pagar el 28 de febrero, pero no me han pagado, me pagan en noviembre del 2022, me pagan. Y yo te diría, tú has comprado materiales en enero, ¿sí o no? Tú has hecho un reajuste con el K de enero, ¿ya? Pero si utilizamos esa parte que la norma dice, debes calcular el reajuste del mes pagado, y unos interpretan de esta manera y dicen, si a ti te han pagado después de 6 meses, tú vas a utilizar, para calcular el reajuste, utilizarás el K del mes que te pagaron. Eso es lo que busca la norma, o sea, que te paguen, que en el mes que te pagaron hagas tú el cálculo. No, lo que busca la norma es que en el mes que compraste los materiales, se calcule si ese reintegro, no en el mes que te pagaron, sino en el mes que tú compraste, ¿no? Pero sin embargo, y no es que la norma esté mala, sino que simplemente, como no se entiende, se traduce en esto, ¿ya? Siempre se va a reajustar del mes del trabajo, ¿ya? Del mes del trabajo, del mes de ejecución. Sí, los reajustes, la norma te da las 3 posibilidades de reajustar, ¿ya? Tú ves cuándo lo haces, ¿ya? Pero cada entidad tiene sus directivas, y sus directivas dice que presentes, tienes que presentar, pues no puedes decir no presento. Ahora, ¿quién es el más interesado en presentar? ¿La entidad o el contratista? El contratista, pues, el contratista, ¿ya? El contratista, porque quiere que le pague, ¿no? Porque quiere que le pague, ¿ya? Yo te voy a... Acá el ingeniero Milton nos hace, pues, una pregunta del reajuste y te responde lo que dice el OCE. Se te va a pagar, tienes que reajustar del mes que ha sido, del mes que debe ser pagado. Esa es la respuesta que te da el OCE. El mes que debe ser pagado. Entonces, te contesto igual que el OCE, ¿no? Esa pregunta, mi estimado Milton, aunque parezca muy recurrente, yo quisiera que entiendas lo que he mencionado, para que entiendas a qué le llamamos el reajuste, ¿no? Pero el OCE sí, yo justo ha salido una opinión hace unos meses donde también una entidad, una contrata pregunta, ¿no? Voy a hacer mi liquidación y ¿con qué me reajusto? Si a mí me pagaron después de 3 meses de acabar la obra. Y el OCE le responde, no lo tengo a la mano, y el OCE le responde, los reajustes deberán ser pagados, se tiene que utilizar el reajuste del mes que deben ser pagados. No te dijo nada, en otras palabras. No te dijo nada. Listo, seguimos. Seguimos. Hasta ahí ya contesté esta parte y vamos con la otra parte. ¿Ya? Vamos con la otra parte. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si y me voy a ir por acá ya a mi PPT, porque miren, ahí está en el PPT lo de los reajustes, sino que yo lo he hecho en el Excel nada más. Pero ahí está la norma, el decreto supremo 011, ahí está, para que ustedes lo vean. Listo. Miren, antes de pasar, sí tenemos todavía 20 minutos. Hay una condición de la obra, que si la obra está adelantada o la obra está atrasada, va a modificar
este reintegro. Recuerda, el reintegro, el dinero que se da si los precios suben o el dinero se da si los precios bajan. ¿Ya? Hay una modificación. Lo que quiero que entiendas es esto. Al inicio de una obra, el contratista se compromete a ejecutar la obra de acuerdo a unos montos de avance. Por ejemplo, él tiene una valorización programada de avance. ¿Ya? Una valorización programada. Pero durante el mes se da la valorización mensual, que le llamamos valorización ejecutada. ¿Ya? Esta valorización ejecutada, ya sabes qué es, son los metrados ejecutados, realizados, sumados su gasto general y sumados su utilidad. Estos me dan un reintegro, lo que hemos calculado hace rato, pero le vamos a llamar reintegro ejecutado. Ejecutado. Pero te comento, tú te comprometiste a ejecutar cierta cantidad de trabajo durante los meses. Eso también se puede calcular un reintegro programado. ¿Ah? Se da con lo que te comprometiste. Mira, si tu obra está adelantada, o se llama permanentemente adelantada, donde las sumatorias de los acumulados de las valorizaciones superan a las sumatorias de los acumulados de las valorizaciones programadas, se dice que tu obra está permanentemente adelantada. Ahí no hay problema. Ahí la norma te paga este reintegro ejecutado, sin mirar lo programado. O sea, mejor dicho, lo que hemos hecho hace un momento. No me interesa esto programado, siempre y cuando estés en condición de permanentemente adelantado. Pero si el acumulado de tus valorizaciones ejecutadas es menor al acumulado de tus valorizaciones programadas, vas a estar en una condición que se llama obra atrasada, ¿ya? Obra atrasada. Y ahí la entidad, de acuerdo a la norma, ya no te paga este reintegro ejecutado. Mejor dicho, este reintegro ejecutado va a ser comparado con el reintegro programado. Y en ningún caso la sumatoria de reintegros ejecutados debe superar al reintegro programado. O sea, ya hay un límite. Si estás en condición de obra atrasada, tú tienes límites del reintegro, estoy hablando, y se te va a pagar solamente hasta esta cantidad, ¿ya? Hasta esta cantidad. Entonces, mira cómo varía. Eso es lo que también debes tener en cuenta, ¿ya? Si tu obra está adelantada o tu obra está atrasada, ¿ya? ¿Qué fórmulas, qué condiciones acá le he puesto? La norma atrasada, ahí está la fórmula para saber si estás atrasado. Y acá tienes un primer límite y acá tienes en el B un segundo límite. Si en caso, en alguno de los meses de ejecución ya te pones al corriente, utilizas esta parte. Ya no pasas a permanentemente adelantado, sino pasas a condición de a una condición que se llama de superado el atraso, ¿ya? De superado el atraso. Listo. Esto ocurre en las valorizaciones, ¿ya? Esto ocurre en las valorizaciones. Nos vamos a saltar esto, ¿ya? Recuerden que aquí tenemos una clase donde vamos a ver un ejercicio, ¿ya? El día de hoy no era para ver ejercicios. Listo. Nos vamos a ver, antes, seguimos en las valorizaciones. ¿Qué pasa con las valorizaciones donde la entidad me ha otorgado adelantos? Es por eso que vimos al inicio que eran los adelantos, ¿ya? Imagínate que me den adelanto directo. Yo les había dicho que ese adelanto debe ser devuelto. Y ese adelanto es devuelto mediante las amortizaciones, ¿ya? Amortizaciones. Y
la amortización del adelanto directo se va a dar de manera proporcional. Por ejemplo, a mí me prestaron el 10%, yo voy a devolver todos los meses, ¿qué cosa? El 10% de la valorización del mes como amortización. En otras palabras, cuando acabe de valorizar todo, yo acabo de devolver todo mi adelanto, ¿ya? Toda mi adelanto. Entonces, esto no debería provocar mayor confusión. Es bastante sencillo. Tengo la valorización del mes, tengo el reintegro, la suma de estos dos me da valorización bruta, le resto la amortización y esta suma me da valorización neta, ¿no? Más IGB, ya tengo el monto a facturar. Ya tengo el monto a facturar. Listo, pero antes de acabar el tema de la amortización del adelanto directo, aparece otra variable y se llama la deducción, ¿ya? Y se llama la deducción. Y más o menos es así, mira. Recuerda, valorización del mes, de ahí venía el reintegro, ¿no? Imagínate que el reintegro lo veas como una barrita, ¿ya? Y a esta suma sería la valorización bruta, ¿ya? Mira, la entidad, evidentemente mediante la norma, dice que cuando la entidad te presta dinero, ¿no? Tú no has utilizado solo tu dinero para poder avanzar estos trabajos en el mes, ¿no? Has utilizado capital o has utilizado dinero prestado. Entonces la entidad dice que no te corresponde todo este reintegro. Hay una pequeña parte de este reintegro que no se te va a otorgar porque te ha prestado dinero, ¿no? Y a esa partecita se le llama deducción del reajuste, que no corresponde por el adelanto directo, ¿ya? O sea, hay una nueva variable que es una deducción del reajuste, ¿ya? O sea, del reintegro vamos a quitar un pedacito porque la entidad, mediante la normativa, dice que no has utilizado solo tu dinero para ejecutar los trabajos. ¿Y cómo quedaría la valorización? Valorización del mes, reintegro, menos deducción, valorización bruta, menos amortización, valorización neta, IGB. Ya todo esto es el monto a facturar. Entonces, ¿qué puedo ver de acá? De que cuando hay adelantos directos en mi obra, en mi valorización aparecen las amortizaciones, que es la devolución del dinero prestado, y aparecen las deducciones, ¿no? Que es una pequeña parte del reintegro que no me corresponde. ¿Ya? Que no me corresponde. Listo, listo. Ya está. Seguimos. ¿Qué pasa con las valorizaciones con adelanto de materiales? Con adelanto de materiales la cosa es muy similar. Ese dinero que la entidad me presta para yo comprar materiales debe ser devuelto, ¿no? ¿Y cómo lo devuelvo? Lo devuelvo mediante la amortización también, ¿ya? Pero esta amortización es una amortización de adelanto de materiales. Ya no es de manera proporcional, ¿no? Tiene su fórmula, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula de la amortización del adelanto de materiales? Viene a ser esta, ¿no? El monto del material utilizado multiplicado por su índice del material.
en la fecha del adelanto, dividido el índice del material en la fecha del presupuesto. ¿Y cómo calculo el monto de material utilizado? Encontrando los materiales que se utilicen en el mes, pero los materiales para los cuales me han prestado dinero, ¿ya? Si hay un material en este mes que he utilizado y con ello, y para esos materiales me han prestado dinero, entonces yo amortizo. Si este mes no he utilizado ningún material del cual me han prestado dinero, ese mes no amortizo, ¿ya? De esta manera se va a presentar las amortizaciones, ¿ya? Las amortizaciones. Y así como se presentan las amortizaciones por adelanto de materiales, también aparece la deducción. Y es una deducción de reajuste que no corresponde por adelanto de materiales. ¿Te acuerdas que hace rato te dije valorización del mes? Acá pusimos el reintegro. Te dije si lo ves como una barrita, la deducción es un pedacito de este reintegro que no le corresponde, ¿ya? Que también se menciona de que como el contratista no ha utilizado solo su capital para ejecutar los trabajos, no le corresponde a 100% este reintegro, ¿ya? No le corresponde a 100% este reintegro. Listo, ¿y cómo quedaría? ¿Y cómo quedaría mi valorización? Fácil, valorización del mes, reintegro, deducción por adelanto directo, vamos a ponerle menos, deducción por adelanto de materiales, todo esto es valorización bruta, la suma, amortización del adelanto directo, amortización del adelanto de materiales, todo esto es la valorización neta, le sumo el IGB y ya tengo el monto a facturar. Ya tengo el monto a facturar. Esa sería prácticamente la forma de facturar. Listo. ¿Qué documentos? Y ahí acabaría una valorización. Ya, esa es la forma más, el caso de mayor, el caso de mayores variables que se podría dar, ¿no? Que una obra tenga adelanto directo y tenga adelanto de materiales, ¿ya? Adelanto de materiales. ¿Qué documento? Lo que hay que entender es que la valorización es esta. La valorización es este Excel, donde tú estás justificando los trabajos que has hecho, ¿no? Durante el mes y calculando este monto a valorizar. ¿Ya? De ahí a este se le aplican pues ya deducciones, amortizaciones, ya son cosas que van complementando, ¿ya? ¿Qué documentos acompañan a las valorizaciones? Y en realidad no hay una norma que nos diga exactamente qué documentos van. Sin embargo, cada entidad tiene sus propias directivas, ¿ya? Sus propios requisitos que deben presentar frente a una valorización, ¿no? Por ejemplo, acá yo les estoy trayendo un informe de acá de una municipalidad, una directiva que me dice que presente informe técnico de obra 1, copia de contrato, factura, la carta fianza, el RNP, el acta de entrega, la memoria ejecutiva, ¿no? Me da una serie de documentos que deben acompañar a mis valorizaciones, ¿ya? A mis valorizaciones. ¿Qué tipos de valorizaciones tenemos? Tenemos las valorizaciones de obra principal. Todo lo que yo te he mencionado hace un momento sería una valorización del contrato de obra principal, ¿ya? Puede tener tu obra, puede tener adelantos, tendría que haber amortizaciones. ¿Ya? Si tu obra está atrasada o permanentemente adelantada, hay que calcular los reintegros. ¿Ya? Calcular los reintegros. Listo. ¿Recuerdas que yo te dije que las valorizaciones son pagadas hasta el último día del mes siguiente?
¿ya? El problema es qué pasa si la entidad no te paga, ¿no? Y te termina pagando después de 60 días, como ejemplo, ¿ya? Lo que pasa es que si la entidad no te paga en la fecha prevista por la norma, que es el último día del mes siguiente, y te paga después de una cierta cantidad de días, el contratista tiene derecho a reclamar intereses legales, ¿ya? Intereses legales. Pero ¿cómo los va a reclamar? ¿Cómo los va a cobrar? Los va a cobrar a través de una valorización de intereses, ¿ya? Una valorización de interés. Eh, También sabemos que hay paralizaciones de obra, ¿no? Durante las paralizaciones de obra, donde el contratista no es el culpable, no tiene responsabilidad, sin embargo se dan algunos trabajos, por ejemplo el trabajo de vigilantes, el trabajo del propio residente, el trabajo del almacenero, ¿no? Por más que la obra esté parada, hay trabajos que se están realizando, porque no pueden dejarse de dar, ¿ya? Que generan un costo adicional. ¿Cómo cobraría el contratista ese costo adicional? Lo cobra a través de una valorización de mayores gastos generales, ¿no? Y mayores costos directos, ¿ya? Entonces tenemos una valorización de mayores gastos generales. ¿Qué pasa si existieran trabajos adicionales, trabajos que no estaban previstos, en el expediente técnico, ¿ya? Esos se van a cobrar a través de una valorización de adicionales de obra, de manera independiente, ¿ya? No se colocan esos trabajos en la obra principal, se presentan de manera independiente. Ya está. ¿Cómo se cobrarían los mayores metrados? ¿No? Los mayores metrados también se cobran de manera independiente, ¿ya? De manera independiente. Ahí los tenemos, ¿ya? Ahí los tenemos. Bueno, acá ya les he mostrado la valorización de intereses también. Bueno, hay un Excel ahí en el material que les he compartido para que ustedes puedan aplicarlo directamente, ¿no? Puedan aplicarlo directamente. Con respecto a las ampliaciones de plazo también, ¿no? La norma nos dice cómo yo debo calcular ese costo por día de mayor gasto general, ¿no? Variable. Y con respecto a los adicionales. Bien, vamos a contestar algunas consultas, dejando ya el ejercicio práctico para la siguiente sesión, ya de lo que son valorizaciones. Vamos a contestar por acá al ingeniero John, que nos mencionaba y nos decía, ingeniero, ¿cómo sería la forma de amortizar el adelanto directo y amortizar el adelanto de materiales cuando en la obra hay un deductivo del 20%? ¿No? O sea, recuerda que habíamos quedado que con respecto al adelanto de materiales, la amortización era un monto proporcional. ¿Cómo así? Por ejemplo, imagínate que a mí me prestaron el 10%, digo, con respecto al adelanto directo, ¿ya? 10% del adelanto directo. En el mes, ¿cómo hago para calcular la amortización? La amortización es igual a 10% ¿de qué? De la valorización del mes. En otras palabras, no te tendría que prestar a mayor confusión, ¿no? Él me dice ingeniero, pero ya hemos hecho el deductivo, ¿no? Hemos hecho el deductivo. Entonces tendrás que en una valorización compensar ese dinero prestado, ¿no? Compensar ese dinero. Pues no puedes dejarlo de pagar, ¿no? No puedes dejarlo de pagar. Eso sería con respecto a ello, ¿no? Con respecto a ello.
¿Cómo valorizo el adelanto de materiales? Recuerda que el adelanto de materiales está en función a los materiales que te han otorgado dinero para compra. Ingeniero, uno de esos materiales lo he deducido. Ah, ya, entonces se va a considerar que yo lo valorizaría en ese mes de la deducción, ¿no? En ese mes que se aprueba la deducción. ¿Para qué esperar, no? ¿Para qué esperar a la liquidación? Si no, va a quedar un monto pendiente por cubrir. Y ese monto pendiente por cubrir será en la liquidación. ¿Ya? La cosa no es tan grave, pero sí se debe solicitar. Se debe ver ahí, de repente, un poquito más allá, por qué se está dando ese deductivo, ¿no? Ese deductivo. A ver, acá hay otra consulta para culminar. Ya. Lo que yo no mencioné era, solamente ya para terminar, el valor de la fórmula polinómica. Les hice un ejemplo con el material del cemento, ¿no? Le dije el cemento, el precio del cemento varía, ¿ya? El precio del cemento en el mes de ejecución y el precio del cemento durante, acá está, ¿no? Durante el presupuesto. Lo que tienes que saber es que si yo colocara los recursos en la fórmula polinómica, tendría una fórmula muy grande, ¿no? Con muchos sumandos, ¿no? No se hace de esa manera. En vez de colocar el precio de los recursos, se colocan índices unificados, ¿ya? Y hay 80 índices unificados que, ¿qué es lo que hacen? Agrupan los recursos. Estos 80 índices unificados agrupan los recursos. Y con esos 80 índices unificados yo genero mi fórmula polinómica. Evidentemente no con los 80. Hay límites para generar la fórmula, ¿ya? Pero la finalidad es lo mismo. Hay una entidad, el INI, se encarga de publicar un valor, ¿no? Para poder medir la variación de esos índices unificados que prácticamente me dan la variación de los recursos, ¿no? Pero la finalidad es la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, en este mes estamos febrero, entre el 15 y el 25 del mes de febrero van a salir los índices unificados del mes de enero, ¿no? ¿Por qué? Porque el INI nos da valores de precios que ya han ocurrido. No nos puede dar valores, variaciones de precios en el futuro. No, nos da ya cosas que han ocurrido. Es por eso que hay un desfase durante los meses que se utilizan índices unificados del mes anterior, ¿ya? Y esos son actualizados en el mes siguiente o en las liquidaciones, ¿ya? En las liquidaciones. Bien, esto es lo que se ha querido mostrar, ¿ya?